Hola, soy Álvaro López y junto a mis compañeros Jenny Guillermo, Walter Lobato y Ángel Ortiz vamos a hablar sobre el tema la comunicación educativa, frente al cual también nos plantearemos algunas preguntas muy importantes. Lo primero es definir la relación que existe entre la comunicación y la educación. Entonces, ¿qué relación existe entre ellas? Pues les cuento que la relación entre educación y comunicación es el vínculo esencial entre el orden entitativo y el orden operativo del ser humano. No pueden estar separadas y son fundamentales. Muy bien, ahora vamos a la pregunta que yo me he planteado frente a la comunicación educativa. La pregunta que yo me planteo es, ¿la clase debe ser una conversación? Para poder responder a esta pregunta, lo primero es hablar sobre la educación. Entonces, les cuento, la educación es la palabra mágica, parafraseando a María Zambrano. En ella confiamos más que en nada para la solución futura de los conflictos, cuando no para el advenimiento de las utopías. Siendo así, no debemos olvidar que la magia nos muestra una realidad convincente, pero mediada por la ocultación y la capacidad de distracción del mago, lo que nos obliga a tener siempre presente que la educación no es una doctrina, sino una actividad abierta que afecta a toda la vida y dependiente del resto de condiciones sociales. Además, pues es precisamente en la facilitación de la conversación en donde las políticas educativas adquieren su mayor sentido. Entonces, con esto, pues también ya vamos a hablar, a introducirnos en el tema sobre la conversación, que también es importante tomarla en cuenta para poder responder mi pregunta. La conversación, como lo decía, es donde las políticas educativas adquieren su mayor sentido. Es a través de la conversación como la escuela puede y debe hacer su aportación al fortalecimiento de los valores cívicos y a la prosperidad de la comunidad. Muy bien, reivindicar el aprendizaje como una conversación une la visión clásica de la mayéutica con los desafíos del mundo digital. Sí, eso es un gran desafío que tenemos, ¿no? El poder juntarlos con el mundo digital. Muy bien, hace una década el manifiesto de EduPunk desde la Universidad de Buenos Aires, UBA, nos volvía a recordar que las clases son conversaciones. Y aquí ya vamos poco a poco respondiendo la pregunta. También quiero contarles que etimológicamente conversar es derivado de vertere, que significa girar, dar vueltas. De vertere viene conversari, habitar, hallarse, dedicarse, presentarse, vivir con, y conversari está emparentado con convivere, que significa convivir, comer con, compartir los víveres, cohabitar. Entonces, por eso decimos que la enseñanza no se realiza en una conversación, pero sí como una conversación. Esto es importante recalcar. La enseñanza no se realiza en una conversación, pero sí como una conversación. ¿Por qué? Para que los estudiantes sean parte de la clase, que no sea nada más algo magistral donde el docente es el único que tiene la verdad y la palabra. Entonces, con esto podemos responder la pregunta que nos hemos planteado, que la clase eh, debe ser una conversación, como decía acá, ¿no es cierto? Debe ser una conversación, más no es una conversación. Entonces, con esto hemos respondido a nuestra pregunta. Reciba un cordial saludo del estudiante de la Universidad Hemisferios, de la maestría Educación Inclusiva. Bienvenidos a esta presentación sobre la comunicación educativa. Descubriremos su importancia, las habilidades comunicativas necesarias y estrategias para mejorar en el aula. En el cual tenemos una pregunta. ¿Alguna pregunta sobre cómo mejorar la comunicación educativa en el aula? La importancia de la comunicación en el aula tiene tres aspectos muy importantes y primordiales. Uno, facilitar el aprendizaje. Una buena comunicación promueve una comprensión más profunda de los temas y ayuda a los estudiantes a aprender más fácilmente. Dos, fomentar la participación activa de los estudiantes. Todos los estudiantes se sienten más comprometidos y motivados cuando se les da la oportunidad de participar activamente en el proceso de aprendizaje.
Y qué genial que puedan compartir con sus compañeritos de aula y puedan ir desarrollándose. 3. Fortalecer la relación profesor-alumno. La comunicación efectiva ayuda a establecer una relación de confianza entre estudiantes y profesor, lo que a su vez contribuye a un mejor ambiente de aprendizaje. Qué genial que el estudiante tenga mayor confianza con el docente para conversar acerca de los temas de trabajo y en qué pudo comprender de la mejor manera y en qué necesita ayuda. Saludos cordiales del maestrante Ángel Ortiz. Mi pregunta a desarrollar es la siguiente. ¿Cuáles son las implicaciones de la falta de lenguaje en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales en los seres humanos? Como docente puedo decir que la falta de lenguaje tiene importantes implicaciones en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales en los seres humanos. El lenguaje es una herramienta fundamental para la comunicación y el entendimiento entre las personas. Cuando alguien carece de habilidades lingüísticas, puede experimentar dificultades para expresar sus emociones, comprender las emociones de los demás y establecer relaciones sociales significativas. Una de las implicaciones más evidentes es la dificultad para comunicarse de manera efectiva. El lenguaje nos permite expresar nuestras necesidades, deseos y sentimientos, así como entender las intenciones y emociones de los demás. Sin estas habilidades lingüísticas, las personas pueden sentirse frustradas e incomprendidas, lo que puede llevar a problemas de autoestima y aislamiento social. Además, el lenguaje es fundamental para el desarrollo de habilidades sociales, como la empatía, que es la capacidad de ponerse en el lugar de otro. A través del lenguaje aprendemos a reconocer y comprender las emociones de los demás, lo que nos permite establecer relaciones empáticas y construir lazos emocionales significativos. Sin estas habilidades lingüísticas, las personas pueden tener dificultades para entender las señales sociales y responder adecuadamente a las emociones de los demás, lo que puede afectar negativamente sus relaciones interpersonales. Otra implicación importante es la dificultad para regular las propias emociones. El lenguaje nos permite etiquetar y expresar nuestras emociones, lo que facilita su comprensión y manejo. Cuando alguien carece de habilidades lingüísticas, puede tener dificultades para identificar y comunicar sus propias emociones, lo que puede llevar a una falta de autoconciencia emocional y y a dificultades para regular el estrés y ansiedad. En resumen, la falta de lenguaje tiene implicaciones significativas en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales en los seres humanos. El lenguaje es una herramienta fundamental para la comunicación, la comprensión de emociones y el establecimiento de relaciones significativas. Sin estas habilidades lingüísticas, las personas pueden experimentar dificultades para expresar sus emociones, comprender las emociones de los demás y establecer relaciones sociales satisfactorias. Es importante brindar apoyo y recursos adecuados a aquellos que enfrentan estas dificultades para que puedan desarrollar estas habilidades de manera efectiva. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jenny Guillermo y dentro de nuestro tema de comunicación educativa también se genera la siguiente interrogante. ¿El lenguaje es indispensable en la formación humana? Claro que sí, el lenguaje es la base de la comunicación del ser humano. Esto nos permite expresarnos y comprender al otro de modo que pueda respondernos. Esto es parte de un diálogo y es dar sentido, dependiendo de cómo utilicemos las palabras, esas podrían cambiar sus percepciones y significados. El lenguaje en nuestro campo educativo. Para poder comunicarnos es muy importante tener un contacto visual, una buena postura corporal que nos ayudará a transmitir el mensaje. Debemos recordar que un lenguaje adecuado se adquiere principalmente en las instituciones educativas para luego ser utilizado en diferentes contextos informales o formales. Quienes hacen uso de este lenguaje se caracterizan por contar con un vocabulario excelente en diferentes áreas del saber, pues proporcionan habilidades y capacidades relacionadas con los procesos comunicativos como la expresión, la lectura, la escritura y el razonamiento. Para lograr esto es importante ofrecer a los estudiantes elementos didácticos que faciliten y sean partícipes del desarrollo. Hay que recordar que el aprendizaje no solo se genera en las escuelas, también es partícipe de esto la familia. Ese lenguaje
Es un elemento que se encuentra aparte en todas las áreas de nuestras vidas, que nos permite expandir nuestros conocimientos, interactuar con los demás y descubrir un mundo de infinitas posibilidades. La lengua no es solo la casa del ser, sino la casa del ser humano, en el que vive, se instala, se encuentra consigo mismo y se encuentra con el otro. Hans Gadamer. Gracias. Una conclusión y recomendación muy importante para mejorar la comunicación de la educación podría ser: la comunicación educativa es un elemento clave para el éxito académico y el personal de los estudiantes. Para mejorarla es fundamental desarrollar habilidades comunicativas, implementar estrategias efectivas y superar las barreras que pueden dificultarla. Juntos podemos crear un ambiente educativo más comunicativo y enriquecedor para todos los estudiantes. Quiero presentar la bibliografía que hemos utilizado para desarrollar esta presentación. Muchas gracias.